Bueno, ahora vamos a dedicarnos a trabajar la famosa ecuación de Mainin. Vamos a ver las aplicaciones más sencillas y por último, no sé si mañana o próximos días estaremos desarrollando la parte de las soluciones numéricas. Bueno, la ecuación de Mainin, como les comentaba, vamos a utilizar la ecuación del sistema internacional. Originalmente, esta ecuación calcula la velocidad. Pero si la combinamos con la ecuación de continuidad, gasto es igual área por velocidad, entonces si lo multiplico por el área, ambos lados, yo estaré obteniendo el gasto. Entonces veamos. Esta ecuación considera pues el área a la 5 tercios, perímetro mojado a la 2 tercios, la pendiente a la 1 medio. ¿Qué es la pendiente? En algunos textos aparece, es la pendiente longitudinal, y en algunos textos aparece como S sub 0. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de identificarlo, S o S sub 0, cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo obtenemos la pendiente de un tramo de canal? Pues simplemente medimos dos puntos, un punto 1 aguas arriba, medimos su elevación o la cota del fondo, un punto 2, la elevación también, y esa diferencia de niveles va a ser delta Z. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, es como si tuviéramos el cateto opuesto y L es la longitud del canal. Entonces, así lo vamos a calcular S, la pendiente, o S sub 0. Bueno, ya más solo queda por definir N. ¿N qué es? Es el famoso coeficiente de rugosidad, o el coeficiente de rugosidad de Manning, o el famoso N de Manning, cualquiera. Esto ya está en tablas. Ya les proporcioné algunas de ellas. Bueno, entonces, aquí pues el problema es muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros en algún momento en un canal medimos el tirante, este será un dato. Y observen, considerando la sección transversal, entonces para aplicar esta fórmula tendríamos que calcular el área mojada o el área del perímetro mojado. Entonces, conocido el tirante, y por ejemplo, si manejamos de las secciones que hemos trabajado, pues la circular, la trapezial, la de herradura, triangular, rectangular, no se diga, o una sección irregular también, como un cauce, que no está, que no tiene una forma muy definida y muy conocida. Entonces, el área y el perímetro ya lo sabemos calcular. Si ustedes recuerdan, la primera tarea que les encargué, ¿qué fue? Les dejé 8 problemas. Había que determinar estas propiedades y algunas otras más. Ancho de la superficie libre, tirante medio. Entonces, por eso las tareas se les tiene un fin, de que ustedes se familiaricen con las ecuaciones y con los procedimientos. Entonces, yo entiendo que todos los que me han entregado la tarea ya saben calcular esto para cualquier tipo de sección. Y observen, en toda la ecuación de Mainin, la pendiente ya es un dato al final, ¿sí? Esto es por condiciones topográficas. Ahora, si me preguntas, oye, Inge, pues vamos a hacer un diseño de un canal y no sé cuál es la pendiente, pues hay métodos y procedimientos para determinar la pendiente de un canal. El objetivo es que el costo de esa obra sea mínimo. Entonces, una manera de ellas es que, pues haciendo el menos volumen de excavación. Entonces, si la pendiente la seguimos, la del terreno, pues así pudiéramos ser que la excavación sería mucho menor. Entonces, en sentido práctico, ese también es un dato.
N, ¿de dónde lo obtenemos? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, conocido N y estas propiedades, vamos a determinar el gasto. Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, por favor, este es un problema tipo. Si alguno de ustedes tiene una calculadora programable, cargando las fórmulas que voy a mostrar a continuación, pues de manera semiautomática ustedes van a hacer el proceso. Bueno, vamos a pensar que tenemos un canal trapecial. Si se fijan, generalmente utilizo o canal rectangular o trapecial. Pues por facilidad de las ecuaciones, ¿no? Alguien dirá, no, Inge, mejor puedo rectangular, ¿no? Pues de vez en cuando hay que utilizar la sección más utilizada, que es esta, el trapecial. Entonces la plantilla B minúscula es de 3.7, tenemos un talud K de 1.5 y tenemos un tirante Y de 0.93 metros. Y aquí está la figura del famoso cálculo de la pendiente. Entre dos puntos medimos la diferencia de nivel, la vertical, y L es la longitud. Alguien me dirá, oye Inge, ¿cuál longitud es? ¿La horizontal o la inclinada? ¿Sí? El fondo. Generalmente los canales tienen muy poca pendiente, ¿sí? Del orden de milésimas. Entonces muchas veces se considera que esta longitud horizontal y la del canal es prácticamente la misma, ¿no? Bueno, entonces S va a ser un valor H máximo que tengo del terreno menos el H mínimo de otro punto, todo eso dividido entre L. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a calcular el gasto. Vamos a determinar la velocidad. Vamos a determinar también el tipo de régimen. ¿Cuál es ese? Pues el régimen laminar o turbulento. Y vamos a calcular el número de flujo. Bueno, ¿qué otros datos tenemos? Pues ya más me faltan los datos de la topografía. Vamos a pensar que fuimos a campo, realizamos el trabajo, llegamos a casa, vaciamos los datos de la estación a la computadora y ahí hemos encontrado esta información. El H máximo es 118.89 metros sobre el nivel del mar. El H mínimo 116.93 metros sobre el nivel del mar. La longitud entre esos puntos es 567 metros. Ok. Entonces vamos a calcular ese. Entonces la diferencia delta Z sería la diferencia de estos dos valores, H máximo menos H mínimo, dividido entre la longitud. Realizando la operación me da 0.0034. Si ese valor lo multiplico por 100, me daré la pendiente en por ciento. Generalmente, ¿qué valor usamos en la fórmula? Ese es un error muy común para los que iniciamos en la hidráulica, más en la ecuación de flujo uniforme. ¿Cuál valor vamos a utilizar? ¿El valor en milésimas o el valor en por ciento? Porque en algún momento les daré algunos problemas con este valor en porcentaje. Y el valor que se utiliza es el de milésimas. Entonces, por ejemplo, si les doy un problema y les digo, pues utilizar una pendiente S igual a 0.0034, entonces el valor que vamos a emplear, ¿no? Si les doy el valor en porcentaje, pues hay que dividirlo entre 100. Bueno, entonces vamos a ver la ecuación de Mainin. Yo sé que ahorita no la han memorizado, pero yo creo que para la siguiente clase, o para la próxima semana, bueno, después del 15 de septiembre, ya la van a memorizar, ¿eh? Ahorita están más emocionados con el pozole y con la noche mexicana, ¿no? Ok, entonces esta ecuación hay que memorizarla, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos el dato de la pendiente S. N, pues no sabemos qué tipo de materiales, ¿eh? Ahorita lo vamos a trabajar. El área hidráulica, como es un canal trapecial, pues lo calculamos, y el perímetro mojado.
Entonces, como el tirante es conocido, como también el tirante es un dato, ese también es un dato, entonces ahora sí empezamos a calcular los parámetros. El área hidráulica es BY más KY cuadrada. El perímetro mojado, que no supieron contestármelo en la sesión anterior. B más 2Y raíz de K cuadrada más 1. Entonces, podemos calcular los otros parámetros. Ancho de la superficie libre, radio hidráulico, tirante medio. Es la relación del área dividido por la plantilla, por el ancho de la superficie libre. Entonces vamos a realizar las operaciones. Área y perímetro. Me da 4.73 metros para el área, para el perímetro 7.05. Entonces vean, tenemos este dato y este dato, y me falta n. N, como es función del tipo de material, y lo vimos en la clase anterior y se los comenté, n, vamos a considerar que es un concreto pulido. Esa fue la especificación para el tipo de canal. Entonces buscamos en la tabla el n de Manning y ahí va a aparecer el punto 03. Tuberías plásticas, tuberías de PVC, ese es punto 011 o punto 012. Entonces, esos son los valores que vamos a utilizar por de facto, ¿no? Entonces, pues esos valores también hay que identificarlos prácticamente. Bueno, entonces sustituyo los valores. Entonces vean esta fórmula. Me da 16.25 metros cúbicos por segundo. Si usamos la ecuación de continuidad, que el gasto es igual al área por velocidad, una de las preguntas era, oye, calcúlame la velocidad. Entonces, despejando V de la ecuación de continuidad, gasto entre el área. Entonces, este valor, 16.25, entre el valor calculado del área me da 3.43 metros por segundo. Aquí si observan, aquí estoy manejando 4 decimales. Aquí en términos prácticos yo utilizo 2 decimales. Aquí no puedo medir a décimas de milímetro, ¿no?, la velocidad. Entonces, pues, no, 2 decimales, ¿no? Para el gasto, también yo utilizo, vean, aquí hay como 7 decimales. Generalmente yo utilizo 2 o 1 decimal. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí ya tenemos el gasto y la velocidad. Ahora vamos a determinar el tipo de régimen que hablábamos. Vamos a calcular primero el número de Freud. El número de Freud es la relación de la velocidad dividido por la raíz de aceleración gravitacional y el tirante medio. El tirante medio es la relación del área dividido por el ancho de la superficie libre. Aquí está. Y me dio 0.67 metros. Entonces, la velocidad también es un dato, 343.67, y listo. ¿Qué número de Freud tendremos? Entonces, si ustedes realizan las operaciones, vamos a encontrar que es flujo subcrítico. ¿Y eso qué me implica? Pues que yo tengo aquí un perfil del canal y cualquier perturbación superficial se va a desplazar hacia aguas abajo y hacia aguas arriba. Entonces cualquier perturbación que yo genere en este punto va a afectar a esos dos sentidos de flujo. Entonces ya está el primero, número de Freud. Ahora vamos a revisar el número de Reynolds. Oye, ¿cómo será? ¿Tipo laminar o turbulento? El número de Reynolds es la velocidad, radio hidráulico y la viscosidad cinemática. Vamos a considerar una temperatura de 15 grados. Entonces buscamos en la tabla
y encontramos este valor de 1,14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Entonces, este ya es un dato, la velocidad también lo es, solo falta calcular el radio hidráulico. Vean, y el radio hidráulico, ¿qué es? Es la relación del área dividido por el perímetro. Aquí está. Por eso hice esa operación extra en su momento. Hay que checar si me da esto .67, ¿no? Hay que checar este resultado, ¿no? Por favor. Como ustedes van a pasar esto a la libreta, pues va a ser muy fácil, ¿no? Que ustedes verifiquen la nota. Bueno, entonces, el número de Reynolds, pues calcúlenlo, por favor. Entonces, si es menor de 500, es flujo laminar. Si es un valor entre 500 y 12.500, es flujo de transición. Y si es mayor a 12.500, será flujo turbulento. Entonces, como les comentaba, generalmente este parámetro, el número de Reynolds en canales, no se calcula, porque prácticamente siempre vamos a tener régimen tipo de flujo turbulento. Entonces, generalmente no se calcula, ¿no? Pero aquí está el ejemplo. Bueno, si ustedes vieron la secuencia en este momento, pues conocido el tirante, el delta z, y la longitud y la separación para la pendiente, entonces calculamos área, perímetro y de manera directa determinamos el gasto. Entonces no hay tanto problema, ¿no? Bueno, entonces es como si viéramos este caso. Vamos a ver otro caso, perdón. No, es el mismo, perdón, es el caso. Ok, no, perdón. Repito. Borrón. Vamos a ver ahora el caso cuando el gasto es conocido y nos piden determinar el tirante, que es la incógnita. Y los datos, pues solo tenemos una ecuación, entonces el dato EDN y DS también lo necesitamos. Entonces vean la ecuación. Gasto es igual a 1 entre n, área a la 5 tercios, dividido por el perímetro a la 2 tercios, por pendiente y el medio. Vamos a dejar los mismos datos de n y s, concreto pulido. Ok. Vamos a, como el tirante es la incógnita, entonces vamos a expresar la fórmula en función de y. Entonces la plantilla es 3.7, si lo recuerdan, el talud K es 1.5. Entonces el área hidráulica en función del tirante es esta fórmula, el perímetro mojado, B es un dato y K y Y es la incógnita. Entonces aquí está la relación del área y el perímetro como ecuación. Y vamos a pensar que tenemos un gasto de 23 metros cúbicos por segundo. Entonces voy a sustituir en la ecuación de Maini. Vean, este va a ser 23, 1 entre n es concreto pulido, 0.013, aquí está. Y voy a sustituir esta ecuación del área y del perímetro. Vean. Y la pendiente también es un dato, 0.0034, le da un medio. Vean esta ecuación. Entonces observen. Necesitamos primero la parte derecha de la igualdad debe ser igual al gasto, a los 23 metros cúbicos por segundo. Entonces necesito yo calcular el tirante de tal manera que el valor iguale, la parte derecha de la igualdad iguale al 23. Entonces, ¿cuál es el tirante? Que se presentará para un gasto de 23 metros cúbicos. Entonces, observen, es una ecuación en una sola variable, que es y. Y vean que y es no lineal, aquí está el cuadrado y no está las 5 tercios. Bueno, entonces, si esta ecuación, ¿cómo calculamos y para obtener el valor de 23?
Entonces, tenemos que es una ecuación no lineal en una sola variable. ¿Y qué métodos conocemos para resolver ecuaciones no lineales en una sola variable? La primera, ¿no? Que se nos ocurre, pues despejar y e G. Ok, ahí está. Vamos a despejar y. O alguna otra técnica matemática, ¿no? ¿Sabes qué, Inge? Vamos a utilizar división sintética. Bueno, inténtalo. O ¿sabes qué? Vamos a factorizar. También. Y otros métodos. Cualquier técnica matemática. Pero resulta que esta ecuación no tiene solución analítica. Entonces, si no tiene solución analítica, pues tenemos que irnos con un método o técnicas que vimos en el curso, que estuvo complicado, tedioso, batalloso, difícil de comprender, de trabajar. Entonces vamos al curso de métodos numéricos. Entonces, felicidades, como ustedes ya cursaron métodos numéricos, ya pueden resolver esta ecuación. A ver, ¿qué técnicas numéricas conocen para resolver esta ecuación? A ver, comenten. ¿Nadie? ¿Nadie? Pues, La de Darcy era una. ¿la de quién? Dígame. Darcy, no me acuerdo si una era así. A ver, algún otro. ¿Cómo se lo... Newton-Raphson. Newton-Raphson, efectivamente. Entonces hay que usar una técnica específica para ecuación no lineal en una sola variable. Entonces, por favor, revisen sus notas. ¿Qué otro método conocen? Aparte del método de Newton-Raphson, ¿qué otro método conocen? Punto fijo, o bisección, o secante. Ok, entonces, pues vamos a tener que estar trabajando esas técnicas. Aquí está, precisamente. Si ustedes hubieran revisado las notas cuando las publiqué, le hubieran dado un vistazo rápido. Aquí estaba la pregunta, vean. Aquí estaba qué teníamos que aplicar y qué técnica numérica para resolverlo, ¿no? Bueno, felices vacaciones. Todavía no es, ya me adelanté. Ok, hasta aquí le dejo. Ok, entonces, pues viene esta parte que es complicada, los métodos numéricos. Entonces, pues les voy a tener que encargar que estudien dos métodos al menos. ¿Cuál es su método predilecto numérico? ¿Cuál es? Entonces, yo les voy a indicar, mi vida profesional me ha mostrado que dos métodos muy eficientes y que fácilmente pueden ser programados en la calculadora o en una hoja electrónica es el método de punto fijo y el de Newton-Raphson. Entonces, vamos a ver estos dos métodos. Bueno, entonces, por esta parte, pues viene la dificultad de cómo resolver esta ecuación. Entonces, en vez de utilizar esta ecuación, vamos a resolver numéricamente la ecuación de Maini. Bueno, vamos a dejar ahorita esta pausa y les voy a mostrar a continuación este documento. También lo publiqué hoy.
es un manual muy práctico, ¿no? Muy importante, ¿no? Este manual son 219 páginas. Este manual presenta los valores sugeridos del coeficiente de rugosidad de Manning para canales naturales. A ver, vamos a ver algunos de ellos. Entonces, fíjense, yo sin ver el documento, sin hojear el documento, vamos a ver. Vean. Aquí en estos 4 renglones me dice que es un conjunto de fotografías a color y la descripción o datos que describen para 50 cauces en el cual sugieren el valor o el que recomiendan. Entonces vean, entonces ya sé de qué va a tratar. Entonces nunca está mal a veces en un libro pues conocer el prefacio, ¿no? La introducción, darle un vistazo rápido. Así uno se da cuenta si el libro es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué año fue esta agencia fundada? Observen, en el año de 1849. Fíjense, la ingeniería en su apogeo, ¿no? Esto tiene mucho más. Digamos que las primeras leyes que se decretaron en los Estados Unidos, en su época independiente. A ver, ¿cuándo fue el año de la independencia de los Estados Unidos? ¿Cuándo fue? ¿No lo recuerdan? A ver. Una pregunta de historia. 4 de julio. ¿De qué año? No sé si no sé. A ver, más o menos. ¿Eh? A ver, digan un valor. A ver. ¿Sí? 1777, ¿no? Ok. Y las primeras leyes que se decretaron fue de conservación y medición del flujo en ríos. El primer presidente, a ver, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Quién fue? George Washington. Las primeras leyes que promulgó fue que los principales ríos de su país se midieran los escurrimientos y se caracterizaran. Vean, más de 200 años. Y en esos 200 años también una de las primeras leyes fue que tenían que medir la lluvia en las famosas estaciones climatológicas. Vean. Entonces desde el inicio los norteamericanos fueron muy hábiles en ese sentido, ¿no? Después sabemos que cuando llevan el curso de hidrología, que cuando tenemos datos históricos de lluvia, podemos predecir con una gran exactitud o una buena aproximación el escurrimiento en una zona, en una cuenca. Y en México, si me preguntan en qué año empezaron a promulgar estas leyes, pues son muy contadas, ¿no? Digamos, mediciones de lluvia fue en el Servicio Meteorológico Nacional, en la estación de Tacubaya, está en la Ciudad de México, ya tiene como 108 años, no, un poco más, como 125 algo así. Y la segunda estación climatológica de México para medir datos de lluvia es la estación de la UFA Zacatecas. Vean, es la segunda. Y por sugerencia de un zacatecano que vio la importancia de la adquisición de datos de lluvia. Después lo vamos a ver, o lo vamos a comentar más adelante. Entonces vamos a ver este manual, pues. Ellos nos llevan con más de 100 años de información. Entonces, vamos a ver. En el índice están algunos ríos, las características. Viene
el estado. Vean, todo libro, aquí está la simbología que ellos utilizan. Entonces, cuando vean ustedes CA, pues va a ser el área hidráulica, vean. Vean, es la velocidad media. Ok, miren, aquí está R mayúscula, radio hidráulico, vean, Q es el gasto, N, coeficiente de rugosidad. Entonces, pues vean que son muy similares a lo que estamos trabajando, o lo mismo. Bueno, vamos a ver algunos valores, aquí va una presentación de cómo fue el proceso. Por eso me gustan los manuales norteamericanos, te describen el sustento, ¿no? Cómo se hizo el trabajo de campo, hay que leerlo. Y aquí dicen, oye, pues vamos a utilizar la ecuación de Mainin, vean, pero en el sistema inglés, vean. Ya describen las fórmulas. Vean, S, aquí está el HF entre L, vean. Aquí hay unas ecuaciones complementarias, hay que leer qué es. Por favor, échenle un vistazo. ¿Cómo fue el proceso de cálculo? Porque alguien dice, oye, pues fue a través de inspección visual. No, tuvieron que hacer ingeniería. O sea, aquí viene cuál fue el proceso de cálculo. Vean, ahí vean la ecuación de Cauchy, ahí está, aparece, vean. Por eso es importante conocer las ecuaciones desde el punto de vista histórico también, aunque no se utilicen directamente, pero son importantes, vean, en este texto lo manejan. Vean, ya estamos empezando a reconocer un poco esta gráfica. Esta gráfica es importante, vean. Vean, aquí está la longitud L. El tirante, bueno, ellos le llaman H al tirante. Carga de velocidad, observen. Como es flujo uniforme, observen. El tirante, como es el mismo valor H1 y H2, considerando, luego el gradiente de energía, o la línea de energía, tiene la misma pendiente. Entonces, veamos el primero de ellos. Aquí está la primera estación. Aquí está la localización de la estación de datos de lluvia, el área de la cuenca, el registro de los escurrimientos, el gasto máximo y el N que calculan ellos, 0.024, y hacen una descripción del canal. Por supuesto, la ingeniería en otro idioma, cuando lo empezamos a trabajar, con el paso del tiempo, se nos familiariza tanto los conceptos o los modismos que rápidamente sabemos de qué estamos estudiando con gran precisión, ¿no? Entonces, pues hay que traducir esta parte o, si lo desean, vean, ahí está la sección. Recuerdan que una vez les dije, hey, ¿cómo obtenemos una sección de un río? Pues aquí está, este levantamiento o topografía, ahí está, para un tirante dado. Vean, esto lo podemos dividir en dovelas si queremos sacar la velocidad. La velocidad en estado vela, segunda, tercera, cuarta y en estado vela, ¿no? Vean cómo cambia. Oye, Inge, pero prácticamente tú me dijiste que el flujo uniforme no se presenta en causas naturales, ¿no? Pero ellos lo están analizando en esa condición. Vean, ¿por qué? Porque el tirante cambia. ¿Por qué? Por el efecto de la modificación del área. ¿Sí? De todos modos ellos lo utilizan. Y ahí está. Entonces vean el fondo. ¿Sí? Entonces, un fondo de material suelto, tipo boleos, el tamaño representativo, ahí está. Entonces,
este es un valor de 0.024. Es el que utilizaríamos si vemos una fotografía similar a esta. Ok, vamos a ver otra fotografía. Aquí está otro detalle, vean. Aquí está otra estación. Aquí está, vean, un tramo recto. Esta es la sección. Es más, alguno de estos problemas lo vamos a utilizar para calcular nosotros la velocidad media, ¿sí? O las propiedades geométricas. Entonces, aquí está como esta escala, aquí está rápido, pero está en pie, ¿sí? Tendrá que ser en transformación y pudiéramos calcular el área del perímetro. Bueno, vean este río, ¿sí? Que más o menos es un fondo plano. Los taludes, hay vegetación, pasto. No se ve vegetación dentro del cauce, o sumergido, o material ahí. Entonces, este es un valor de 0.026. Entonces, observen pues que este manual, me gusta mucho, desde el punto de vista ¿para qué? Para empezar a identificar valores sugeridos de n, y no tener que andar investigando. Ahí está otra vista. A ver, voy a pasar otra más rápido. Vean. Entonces, este es un valor de 0.027, vean, ya está la vegetación en los márgenes. Entonces eso reduce la velocidad, entonces se incrementa la resistencia. Entonces n.027, ahí está. A ver otro. Aquí está. Vean esta persona, su vestimenta, se ve que es una foto antigua, como de los 50, ¿no? Al inicio del texto aparece, ¿no? 1949. Fíjense, acaban de pasar de la guerra y ellos ya estaban echando ingeniería. Ellos no se detienen en esto. Ahí está otro río caudaloso. Este tiene un valor de 0.028. Entonces, por favor, échenle un vistazo. Voy a buscar algunas otras fotografías. Oye, esto más bien parece un lago. No, son ríos. Ahí está un río. Entonces, este es una... Vean este. Este es de 0.03. Oye, ¿y cuál es el valor máximo? 0.031. Entonces, por favor, échenle un vistazo al libro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, lo que necesito es que calculemos el tirante normal. ¿Cómo le hacemos? Aquí están otros valores, vean, 0.032, 0.036. Entonces, por favor, échenle un vistazo. Ok.